El tema es la historia reciente del movimiento obrero latinoamericano y argentino, las luchas de los trabajadores bancarios. Si tomamos esto para analizar, tenemos 14 días y 500 noches. O sea que lo vamos a tratar de hacer con 3 disertantes capacitados para ello, pero le vamos a dar un tiempo de 20, 25 minutos cada uno, y luego de esa disertación podrán ustedes, compañeros, hacer las preguntas que requieran, ellos le responderán, y luego de ello pasaremos a la hora del almuerzo. Así que esta es la proyección de lo que vamos a hacer. Es trabajo. Yo agradecido que me permitan hacer el uso de la palabra y acompañar. Veo muchas cabras jóvenes que nos van a ir cubriendo las espaldas y el futuro. Y como decía aquella vieja canción de Serú Girán, cuando veo las nuevas olas, yo ya soy parte del mar. ¿Se acuerdan algunos? Le damos entonces la bienvenida a los disertantes del panel que inauguran las Jornadas Nacionales de la Juventud Bancaria, Política, Integración y Sindicalismo, que lleva como título La historia reciente del movimiento obrero argentino y latinoamericano, la lucha de los trabajadores bancarios, a cargo del doctor Alejandro Schneider, doctor Pablo Gigliani y licenciado Néstor Fiorenza. Continúa en el uso de la palabra el prosecretario de Derechos Humanos, Género e Igualdad, el compañero Eduardo Negro. Bueno, compañeros, Alejandro Schneider es doctor en Historia de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de La Plata, licenciado y profesor en Historia por la Universidad de Buenos Aires, profesor de Historia Argentina Contemporánea de América Latina, Argentina, etcétera, etcétera. Tampoco voy a leer todo su currículum porque me pasaré el día y serán 15 días y 550 noches. Por favor, le pido a él el uso de la palabra con la mayor seriedad. Disculpen que yo sea el gracioso, pero es la parte que me cabe porque otra cosa no sé hacer. Gracias. Y cantar. Buenos días. Antes que nada, gracias a ustedes, gracias al gremio, gracias a una colega y amiga, Patricia, que ha hecho posible que nosotros hoy estemos acá, gracias a los compañeros de la Secretaría en particular. Obviamente es bastante difícil sintetizar en pocos minutos lo que vivió América Latina, y además que no sea aburrido. Pero claramente, digo, partimos de algo, que nosotros somos América Latina y que nosotros hemos vivenciado, y retomo las palabras del secretario general, algo que el conjunto del continente tuvo en los últimos 20, 30 años, que fue la oleada neoliberal. O sea, muchas veces a los argentinos nos ha costado mirarnos en América Latina, pero hemos tenido los mismos problemas, los mismos padecimientos. Y como trabajadores hemos tenido esas consecuencias. Hubo una lógica, una forma de comportarse de un conjunto de gobiernos. Esto no fue un fenómeno pensado casi al azar, sino que fue una política general que empieza a dilucidarse a comienzos de la década del 70, cuando el capitalismo que se había expandido durante muchos años, por lo menos durante 30 años después de la Segunda Guerra Mundial, empieza a entrar en crisis. Y algo que los trabajadores sabemos, que cuando el capitalismo entra en crisis, hay alguien que paga las consecuencias, y somos nosotros los trabajadores. Nosotros, bancarios, docentes, metalúrgicos, mineros, pero pagamos las consecuencias. Pero además, pagamos las consecuencias sin fronteras. Y para 1973 se inaugura todo un ciclo de dictaduras militares, empezando hace poco, fue un nuevo aniversario, con la dictadura en Chile en Pinochet. Y después, inmediatamente en ese mismo año, se da en Uruguay una situación de fin de gobiernos democráticos, inicio de gobiernos autoritarios. Al año siguiente, en 1974, en Bolivia, en 1976 en la Argentina. Y así podemos seguir mencionando toda una serie de dictaduras militares que
a diferencia de otras dictaduras que había vivido el continente en otros momentos, claramente tenían un objetivo que también se estaba dando en Europa, porque no era un fenómeno latinoamericano de los trabajadores de acá, de estas tierras, de este hemisferio, que teníamos estas consecuencias, sino que también era compartido por trabajadores mineros en Inglaterra, por trabajadores del carbón en Polonia, por los trabajadores norteamericanos en la época de Reagan, los trabajadores mineros en la época de Thatcher, que fue sentir las consecuencias y la aplicación del neoliberalismo. Y en el caso de nuestro continente, las dictaduras militares se encargaron de eso abiertamente, que eran dictaduras de clase, dictadores que respondían claramente. Hoy se habla mucho de dictaduras cívicos militares, etc., pero los que hacemos historia hace mucho sabemos que no hay una mirada de solamente un grupo militar, sino que claramente responden a una política de intereses empresariales del gran capital, que a nivel mundial tejieron una especie de receta, lo que se llamó la Escuela de Chicago, que luego se va a llamar con documentos Santa Fe I, Santa Fe II, la escuela de Milton Friedman, donde había una receta común y donde los primeros gobiernos que empiezan a aplicarla en el caso de América Latina fueron estas dictaduras militares, y donde el objetivo central era disciplinar al trabajador, disciplinar al movimiento obrero, destruir sus organizaciones gremiales, disciplinar claramente ese trabajador que puja a diario, porque no es cada tanto, sino que a diario puja con los distintos sectores patronales la puja salarial, que a diario puja condiciones de trabajo, que a diario puja licencias, que a diario puja que se cumplan los convenios colectivos. Pero esto no es solamente acá en la Argentina, sino que también se dio en Chile, se dio en Brasil. En Brasil la dictadura había iniciado en el 64, se dio en Uruguay, se dio en Bolivia. Ahora bien, ¿qué particularidad tuvo? Que todos estos gobiernos necesitaron imponer un orden. Y ese orden, claramente, en un contexto de que los trabajadores no iban a dejar de perder esas conquistas que habían logrado décadas atrás, tuvieron que someterse a un brutal régimen de represión. Estas dictaduras también no solamente se dedicaron a bajar salarios, a generar despidos, a cambiar los contratos laborales, sino que también para aplicar eso implementaron un brutal régimen de represión. En algunos casos con campos de concentración, el Estadio Nacional de Chile, otros con centros clandestinos de detención, la Escuela Mecánica de la Armada, en Bolivia también, en Paraguay también. Entonces, ese denominador común se hizo. Pero también había otro denominador, que fue cambiar la legislación laboral, cambiar la legislación que por lo general tendía, en algunos casos, como en el caso de la Argentina, a ser a favor de los trabajadores para que sea a favor de los empresarios. O sea, claramente en esos momentos, en esas circunstancias, en esa crisis en que el capitalismo asomaba en 1973, mostraba ese carácter de clase que tiene el Estado, ese Estado que no es de todos, es el Estado de unos pocos. Ahora bien, con distintos ritmos esto se llevó a cabo. Incluso hubo países, como en México o en Colombia, que no recurrieron a dictaduras militares para llevar este proceso de disciplinamiento social, pero que también recurrieron a las mismas políticas. Esta situación no terminó, porque el capital, evidentemente, necesita recomponer permanentemente su tasa de ganancia, necesita permanentemente recuperar lo que venía ganando y permanentemente tiene la misma receta. Esta situación siguió bajo los gobiernos democráticos. Digo, recién el compañero secretario general les contaba a ustedes abiertamente qué es lo que había pasado en los 90, pero esto es algo que empezó en los 80. En México, Carlos Salinas de Gortari, un hombre del PRI, un hombre del partido que había generado la revolución, que había logrado una cierta cantidad de conquistas para los trabajadores, más que nada en el periodo de Lázaro Cárdenas, se encargaba de desmantelar esas conquistas. Se encargaba de empezar procesos de privatización. Y no hacía falta una dictadura. Tenían guardias de seguridad en los lugares de trabajo. O enviaban al ejército a los lugares de trabajo. O sea, no hacía falta una dictadura. En Bolivia, que había protagonizado una revolución, la clase trabajadora impresionante en 1952, que había desarmado el ejército, que había cogobernado por unos años con el MNR, el Movimiento Nacionalista Revolucionario, que habían sido partícipes de fenómenos increíbles que en Bolivia nunca se habían pensado siquiera,
como por ejemplo la nacionalización de las minas, como por ejemplo la reforma agraria, la extensión de la educación primaria gratuita, el derecho al voto a las poblaciones indígenas, o sea, la universalización del voto, eso lo había en parte impulsado el MNR con un dirigente que se convierte en presidente durante varios años, Víctor Paz Estenssoro. Ahora en 1985, bajo democracia, en agosto de 1985, Paz Estenssoro decía: Bolivia se nos muere. Y Bolivia se nos muere implicaba que tenía que desmantelar al poder sindical, que tenía que disciplinar a la clase obrera minera boliviana. Al año siguiente desmantela la Corporación Minera de Bolivia, la Comibol, esa empresa que había nacionalizado en 1952, ahora pasaba a manos privadas. O sea, el MNR, al igual que el PRI, repetía la misma historia. O sea, el PRI en los 30, en los 40 había dado una enorme cantidad de ventajas, conquistas a los trabajadores que habían logrado a través de sus luchas con la nacionalización ferroviaria, la nacionalización petrolera, etcétera. Ahora el PRI comenzaba a desmantelarlo en México. Lo mismo sucedía en Bolivia. En Bolivia, el MNR, que había dado la nacionalización de las minas, que había expropiado a los dueños, a la rosca minera, a las tres grandes familias que gobernaban Bolivia con puño de estaño, porque era la principal producción que tenían, ¿sí? Ahora nuevamente tenían a privatizar. En menos de 2 años Bolivia tiene 47.000 trabajadores desocupados en democracia. 47.000 trabajadores desocupados. Por estas tierras, Pablo seguro que va a hablar de la situación de los 90 y lo que hace el propio peronismo, el peronismo de las primeras décadas y el peronismo de los 90. Así de Argentina no vamos a hablar, sino también Pablo se queda sin poder conversar. Pero en Argentina vive un episodio similar. Lo mismo podemos hablar de Venezuela. Carlos Andrés Pérez en los 70 versus el Carlos Andrés Pérez que en el 89, cuando decide aumentar la gasolina y el boleto, ¿sí?, de los micros, genera una insurrección popular impresionante, abriendo un nuevo periodo en Venezuela con el Caracazo en 1989. Podemos hablar del APRA del Perú. El APRA, un partido que siempre se presentó por oposición, cuando entra a gobernar con Alan García, empieza a aplicar todas unas políticas de estilo neoliberal. Ahora bien, el neoliberalismo, fíjense en qué presente que está en nuestros días. Hoy leía los diarios y se hablaba de que el exdirector técnico de River, ¿sí?, va a ser posiblemente candidato en La Rioja. El neoliberalismo, ¿sí?, por el PRO, claramente impuso unas cosas también en los 90, que tuvo que ver con la política, que es buscar a extrapartidarios, buscar a deportistas, buscar a cantantes. ¿Quién no recuerda a Palito Ortega en Tucumán? ¿Sí? ¿Quién no recuerda a Reutemann? Y así podemos seguir mencionando. ¿O quién no recuerda el origen del actual gobierno de la provincia de Buenos Aires? Era un deportista. En los 90 se genera eso, pero también se da a escala latinoamericana. En México llega Fox, gerente de la Coca-Cola. En Brasil llega Collor de Mello. En Perú llega Fujimori y Toledo. O sea, por lo general, en todos estos lados encontramos otro tipo de forma de hacer política que el neoliberalismo viene a aplicar. ¿Por qué? Porque esta idea también de descreer en los partidos, descreer en los sindicatos, porque el neoliberalismo también apuntó a lo que recién hablaba el secretario general, esto del individualismo, del sálvese quien pueda. Entonces, el que puede gobernar es la estrella, es el deportista. Entonces queda a un lado la política, queda a un lado los sindicatos. Era todo también una campaña ideológica esa, en donde pocos se animaron a enfrentar, pocos se animaron a decir, no, nosotros como trabajadores tenemos una herramienta y esa herramienta la tenemos que defender, que es la herramienta gremial. Nosotros como trabajadores colectivamente organizados podemos defender los salarios, podemos evitar despidos, podemos evitar suspensiones, podemos evitar que nos cambien las condiciones de trabajo. Y esto fue una pelea que se dio en toda América Latina. Así lo demuestran, por ejemplo, en México los trabajadores de la electricidad. El sindicato de trabajadores de la electricidad siguen dando la pelea hasta el día de hoy, que nuevamente en México hay un gobierno priista, porque no solamente fue el gobierno priista de Salinas de Gortari,
política que después continuó con el gobierno panista, que era un gobierno claramente de derecha, sino que el gobierno hoy priista de Peña Nieto continúa. Y hoy los dos principales afectados son los trabajadores de la industria petrolera, el petróleo, que en México siempre se orgulleció de tener la única empresa estatal en América Latina nacionalizada y que no tenía competencia, hoy se está perdiendo. Y por otro lado, los trabajadores de la electricidad, que siguen defendiendo que la electricidad tiene que estar a un precio popular, que tiene que estar al servicio de los trabajadores y de las barriadas populares. Y hoy se enfrentan nuevamente a un gobierno priista. Un gobierno priista que, vuelvo a insistir, nos tenemos que remontar a Lázaro Cárdenas, que producto de la revolución se logra todas esas conquistas. O sea, el combate al neoliberalismo no es un combate solamente de nosotros, los argentinos. Lo padecimos en las dictaduras, durante las democracias, durante los gobiernos posteriores al 2000. Lo padecemos en Bolivia, lo padecimos en Chile. Muchas veces nos quieren hacer dividir. Viene tal o cual a sacarnos el empleo, viene tal o cual permanentemente. Esto no es una política de acá, es una política en que en todos lados. A mí hace muchos años me tocó ir a estudiar a un país asiático. Y yo me acuerdo, estaba en Corea del Sur, que hablaban peste de los filipinos, que les sacaban trabajo. O sea, esta política siempre los empresarios que no tienen bandera, que tienen organizaciones mundiales para discutir, el FMI, el Banco Mundial, el Club de París, tienen jueces a nivel internacional, etcétera, tienen políticas internacionales. El trabajador muchas veces no tiene política internacional. Y el trabajador en cada lugar, en cada país, tiene que empezar a pensar que también hay otro trabajador que en ese momento está padeciendo las mismas consecuencias y está recurriendo a las mismas formas de lucha y de resistencia porque tiene los mismos problemas. Y que muchas veces cuando nos dicen, viene tal o cual trabajador a sacarnos el empleo, tenemos que pensar, a ver, ¿cómo está la situación en ese país? ¿Qué es lo que sucede? ¿En ese país no hay problemas? Digo, hoy sería bueno un poco, al menos si algo les queda de esta charla, de mi pequeña charla de hoy, ¿sí? Es un poco esta idea de que nos pensemos a nosotros como latinoamericanos, pero también que nos pensemos como trabajadores que en los últimos 30, 40 años padecimos los mismos problemas, que tenemos los mismos enemigos, que tenemos que enfrentar las mismas políticas en todos lados. Tenemos que recuperar lo que sucedía a fines del siglo XIX cuando llegaron nuestros abuelos y bisabuelos, la solidaridad, la idea de que lo que le está pasando a los trabajadores uruguayos es lo mismo que me puede pasar a mí mañana. Es lo mismo. Porque en los 90 nos pasó lo mismo, en los 80 nos pasó lo mismo, en los 70 nos pasó lo mismo. Cuando los trabajadores, activistas, dirigentes sindicales, dirigentes políticos huían de Chile, cruzaban de Chile en el 73 al 76, al 74, buscando refugio en la Argentina, después tuvieron que salir del 76, buscar refugio en otro lado, porque se empezaron a aplicar las mismas políticas. Hubo un mismo plan sistemático, el plan Cóndor, por ejemplo, hasta para pensar en la represión. A ver, tal o cual trabajador, tal o cual activista, tal o cual diputado. ¿Dónde se encuentra? ¿En Brasil? ¿En Buenos Aires? Bueno, liquidémoslo. Terminemos con esto. Esa sistematicidad que tiene por lo general determinados gobiernos, patronales, empresas a nivel mundial, muchas veces a los trabajadores nos falta. Sería bueno que los trabajadores tengamos conciencia de eso. Hace un rato el secretario general hablaba de Lula. Hablaba de Lula y de su intercambio de experiencia. Los trabajadores brasileños montaron una organización sindical muy fuerte a fines de los 70, comienzos de los 80, en lo que sería el ABC de San Pablo, con este objetivo, recuperar los salarios y echar afuera la dictadura. El lema de la CUT, de la Central Única de Trabajadores, fue "Fora la dictadura", ¿sí? Directas ya. Esa fue la campaña del 83, el 84, el 85. Fueron los últimos años de esos gobiernos. Ahora bien, esa política, ¿dónde la empezaron a ver? De los procesos de democracia que estaban experimentando en Argentina y en Uruguay. Cuando los trabajadores chilenos, las centrales sindicales chilenas, pensaban en las campañas contra Pinochet, un Pinochet que había cambiado la Constitución, un Pinochet que quería fundamentalmente continuar, como de hecho continuó con algunos privilegios, como fue el tema del manejo del Senado, entre otras tantas cosas, los trabajadores chilenos buscaban experiencia, los trabajadores organizados, de cómo habían echado estas dictaduras en Argentina, en Brasil y en Uruguay. O sea, no solamente para echar las dictaduras, sino también para enfrentar las distintas políticas de privatización, las distintas políticas que actualmente tenemos.
el secretario general recién decía, bueno, se han frenado las privatizaciones en este gobierno, etcétera, bla, bla, bla. Pero en este momento en América Latina sigue habiendo políticas de privatización. La pregunta es, ¿qué hacemos hoy por los trabajadores mexicanos? ¿Qué hacemos hoy por los trabajadores petroleros? ¿Qué hacemos hoy por los trabajadores mineros en Bolivia, los trabajadores mineros en Chile? ¿Recordarán hace unos años cuando sacan a los mineros chilenos? ¡Wow! ¡Bravo! Etcétera. ¡Qué lindo! ¡Qué heroico! Lo que detrás de eso son las condiciones, las penurias de los trabajadores mineros en Bolivia, en Brasil, en Colombia, en Chile. Tienen condiciones. Nos preguntamos nosotros cómo son las condiciones mineras que hay en nuestro país. Y yo les diría que bastante similares. No ha cambiado. O sea, hay una única política del capital a nivel mundial. Nosotros sería bueno, al menos como una reflexión para terminar esta reunión y no abusar del tiempo de mis compañeros, es que salgamos pensando en esta idea. No somos solamente trabajadores de Buenos Aires, de Córdoba, Santa Fe, no somos trabajadores argentinos, somos trabajadores. Y en la medida, quizás en el futuro, mañana, pasado, si alguna vez les llega algo de lo que está sucediendo en otra parte de América Latina, me gustaría que se sientan un poquito identificados, porque tienen los mismos problemas que tuvimos nosotros y que podemos seguir teniendo en un futuro. Gracias. Bueno, muchas gracias, compañero Alejandro Schneider. Ahora le vamos a dar la palabra al compañero Pablo Giaglini. Él es profesor de Historia por la Universidad Nacional de La Plata, magíster en labor y estudios en el Instituto Social de La Haya. Actualmente se desempeña como profesor de Historia Social en la Universidad también de La Plata, investigador adjunto del CONICET, etcétera, etcétera, etcétera. Así que dejo los etcéteras y le doy la palabra. Bueno, gracias. Bueno, los agradecimientos ya los hizo Alejandro, así que yo paso y voy directamente al tema. Todo análisis del mundo del trabajo y del movimiento obrero en Argentina contemporáneo inevitablemente demanda o se hace por comparación con los 90, ¿no? Y los 90 de alguna manera se incorporaron al lenguaje popular, al lenguaje cotidiano, como un sinónimo del neoliberalismo, de esto que estaba mencionando Alejandro. Por lo menos esto sucedió acá en Argentina, por razones todos conocidas, en la época del menemismo, de una intensificación de las políticas neoliberales, etc. ¿Y neoliberalismo qué es? Bueno, a su vez es una manera de hablar de lo que se conocía como el consenso de Washington, ¿no? ¿Qué era el consenso de Washington? Y bueno, el consenso de Washington fueron las políticas recomendadas básicamente por una serie de organismos internacionales que son el FMI, el Banco Mundial, la Reserva Federal de los Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos. Y esas recomendaciones políticas incluían desde la reducción del gasto público a la más completa liberalización de la economía, la defensa de la propiedad privada, como tal cual estaba establecido, digamos, en los Estados Unidos. Recomendaban tomar políticas de defensa de la propiedad privada, al igual que figura en la legislación norteamericana. Esto es verdad, era una de las recomendaciones de estas 10 políticas del Consenso de Washington. Y en el centro de todo esto de la escena estaba la privatización de las empresas públicas, esto que hoy se habló acá y que comentaban el secretario general hoy más temprano y ahora Alejandro. Y esto fue una respuesta global ¿a qué? A la crisis del 70 que comentaba también Alejandro, ¿no? En estas circunstancias de tasas de ganancias que caían, de acumulación de dinero en los bancos centrales de los países desarrollados, etcétera, aparece la idea de la necesidad de reformular las condiciones económicas que se habían generado en el mundo en la segunda mitad del siglo XX, y en ese sentido aparecen estas políticas neoliberales. Los profetas neoliberales tenían a su vez unas demandas muy precisas acerca de lo que ellos querían y cuáles eran sus objetivos para el movimiento obrero. Su diagnóstico era que las trabajadoras y los trabajadores tenían demasiado poder, que los sindicatos tenían demasiado poder y que por lo tanto habría que debilitar el poder de las organizaciones sindicales. ¿Qué escondían, digamos, estas demandas? Bueno, lisa y llanamente el objetivo de un aumento de la explotación de los trabajadores, ¿no? A nivel global, por este contexto de crisis.
Y los medios para lograrlo fueron distintos de alguna medida en el centro del capitalismo mundial que en la periferia. En el centro del capitalismo mundial lo que predomina es una incorporación de nuevas tecnologías, un aumento brutal de la productividad, una modernización muy fuerte de las estructuras productivas. En la periferia esto también va a suceder, va a ser importante, pero sobre todo se va a iniciar con medidas más, ¿cómo podemos decir?, más brutales de intensificación de los ritmos de trabajo, de ampliación de las jornadas laborales y de reducción salarial. En ese sentido hay dos cosas acá que están en juego. Por un lado, una reestructuración del capitalismo, que esto significa cambios en los modos en que las empresas administran la fuerza de trabajo, cambios en los modos en que las empresas controlan los lugares de trabajo, flexibilización de las condiciones laborales, etc. Y, a su vez, las políticas neoliberales que acompañan todo esto, que tienen más que ver con el plano del Estado, desregulación, hacer que esta flexibilización que de hecho las empresas estaban llevando a cabo en los lugares de trabajo termine asentándose claramente en la legislación laboral, retroceso de las conquistas laborales de los trabajadores, etcétera, etcétera, etcétera. La combinación de los 90 en Argentina, de este proceso de reestructuración que viene de los 70, con la irrupción, o mejor dicho, digamos, la aplicación prácticamente al pie de la letra de estas políticas del consenso de Washington, es lo que lleva a esa crisis tan profunda que genera algo que, como mencionaba Alejandro claramente, es de nivel mundial. Un debilitamiento de las organizaciones sindicales, un retroceso de las condiciones laborales, sobre todo, y esto es muy importante, una pérdida enorme de la capacidad de control que tienen los trabajadores en sus lugares de trabajo. Cuando hablamos del control que tienen los trabajadores en sus lugares de trabajo, nos referimos a la capacidad de poner límites a la voracidad del capital, de poner límites a la voracidad de la patronal, a poner límites a las demandas que tienen aquellos que están determinando lo que yo debo hacer laboralmente en ese lugar de trabajo. Y entonces viene esta combinación de la reestructuración con las políticas neoliberales llevadas al pie de la letra, que en Argentina, digamos, incluso se ponía como un ejemplo a nivel mundial de la aplicación de todas estas recetas, etcétera, 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 llevaron a la crisis por todos conocida, ¿no? Crisis social, crisis política y un fuerte proceso de desgaste del movimiento obrero, de debilitamiento del movimiento obrero, de debilitamiento de las organizaciones sindicales. Lo que no significa que algunos sindicatos se hayan mantenido un lugar central a partir de su capacidad de negociar con el Estado, de colocarse como un interlocutor del gobierno menemista, muchas veces por ser los canales que posibilitaban estas reformas. Entonces, de ese modo, conseguían de alguna manera ser interlocutores del gobierno, pero esa capacidad de aparecer por arriba, si quieren, del escenario, no significaba que por abajo realmente existiera esa misma fortaleza. En los lugares de trabajo era un lugar de retroceso, de pérdida salarial, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto llevó a una discusión a nivel mundial, una discusión acerca de, qué pasó en el ámbito del movimiento obrero. Y a fines de la década del 90, no en Argentina, pero sí en el mundo, se empieza a hablar de cierta revitalización. Dice, este proceso que llevó a este debilitamiento, a esta desorganización de los sindicatos, de los trabajadores, está de alguna manera encontrando un límite. Está empezando a haber una revitalización del movimiento sindical. El movimiento sindical está volviendo a ser un protagonista. Los trabajadores están volviendo a poder organizarse, movilizarse, establecer demandas, etc. Y esta discusión viene de la mano de otra más, que es si esta revitalización al mismo tiempo implicaba una renovación de esas prácticas sindicales. Lo que se preguntan, sobre todo en el mundo anglosajón, en Inglaterra, en Estados Unidos, etcétera, es esta revitalización del movimiento sindical implica una renovación. Y ahí tuvo una discusión acerca de qué pasaba en esos países, en ese contexto. ¿Qué podía ser renovación? Bueno, pensar de manera diferente las políticas del sindicalismo, pensar de manera diferente el modo que el sindicato debe establecer lazos con otros actores de la sociedad civil, pensar de manera diferente el modo que el sindicato debe establecer negociaciones con el Estado, con las patronales, etcétera, etcétera. A partir del 2013 en Argentina se incorporó la misma discusión, empezó a aparecer la misma discusión. ¿Por qué? Porque había habido un conjunto de investigadores, etcétera, que hablaban del fin de las tesis, del fin del trabajo, etcétera, en los 90,
Piensen ustedes que la segunda mitad de la década del 90 es el protagonista principal de la movilización social son las organizaciones piqueteras. Eso, digamos, estadísticamente eso es más discutible, los trabajadores tienen capacidad, hay un montón de conflictos, etcétera, pero la visibilidad más grande la tienen los movimientos desocupados, las organizaciones piqueteras, etcétera. No eran condiciones favorables para que los trabajadores salgan a la lucha, para que salgan a las huelgas, niveles de desocupación altísimos, etcétera. Y entonces a partir del 2003 empieza a cambiar esta situación. Y empieza entonces a establecerse la misma discusión a nivel local. Hay varios indicadores, hay dos indicadores muy claros de esto que se tomaban para medir el poder de las organizaciones sindicales. Por un lado la negociación colectiva, por otro lado la conflictividad. Y la conflictividad laboral, ¿no? Y en ambos niveles lo que se observa es que hay una recuperación muy fuerte. La conflictividad laboral se recupera muy fuertemente a partir del 2003. 2005 y 2007 son años de picos de conflictividad, después se ameseta, pero en lugares que están muy por encima de los años 90 y que son similares a los años 80 en Argentina, años 80, digamos, contando lo que pasa en el gobierno democrático, evidentemente no, los últimos años de la dictadura existían niveles de conflictividad laboral alta, pero sí desde la asunción de Alfonsín como presidente. También aparece una enorme cantidad, ahí se baten todos los récords de negociación colectiva. El movimiento obrero empieza a ser partícipe de un proceso de negociaciones colectivas que bate todos los récords históricos, aparte son, bueno, es el periodo más largo de negociaciones colectivas que existen en la historia argentina, continuadas, etcétera. Hay otro dato más, un tercio de esas negociaciones colectivas implican convenios por sector de actividad, y de este tercio de convenios por sector de actividad significa que 9 de cada 10 trabajadores convencionados, digamos, corresponden a este tipo de convenios, lo que indica que, bueno, había aparte cierta recuperación de la capacidad de negociar de manera centralizada, etcétera. Entonces acá aparece, bueno, claramente indicadores que están hablando de hay un retorno del protagonismo del movimiento obrero, hay un retorno del protagonismo de los trabajadores, hay un retorno que se manifiesta aparte en diferentes niveles, en niveles como pueden ser la negociación colectiva, pero también en el nivel de la movilización social, de la acción colectiva, de la capacidad de salir al conflicto, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí vienen otras preguntas. Las otras preguntas son, bueno, ¿cuáles son de alguna manera las condiciones, las causas, los factores que explican este recuperado protagonismo del movimiento obrero? Hay una elemental y muy básica que hace a la situación económica. Una primera explicación tiene que ver con aspectos de tipo económico. Estamos en un contexto a partir del 2003 de recuperación del crecimiento económico, de fuerte crecimiento económico después de la crisis más larga en la historia argentina de 1998 a 2002, una recesión brutal que termina con la crisis, digamos, que termina con el gobierno de la Rúa, que luego se extiende durante el año 2002. Ya a mediados del 2002 empieza a haber signos de que la economía empieza a crecer. Y empieza a crecer a muy altas tasas, a muy altos niveles. Esto genera dos cosas: crecimiento del empleo, sobre todo en el sector privado, genera también caída de la desocupación y por lo tanto mejores condiciones para que el mercado no esté funcionando como un disciplinador de la fuerza de trabajo, no esté diciéndole al trabajador que si salgo pierdo el empleo y no lo consigo nunca más. Las condiciones mejoran, entonces acá hay situaciones que permiten pensar en que la acción colectiva pueda tener mejores perspectivas. Y hay otra cosa más fundamental, no solamente esto, que era una situación de enorme retraso salarial. De enorme retraso salarial. La crisis del 2001 significa que pone el piso salarial en los niveles más bajos prácticamente, digamos, de la segunda mitad, por lo menos, del siglo XX en Argentina. No solo retraso salarial, que entonces implica que hay un montón de trabajadores con esfuerzo, con enormes deseos de recuperar esto que han ido perdiendo, sino otra cosa más, enormes tasas de ganancia. Enormes niveles de aumento de la productividad en tiempos recientes. ¿Qué significa? Que la patronal entonces también está más dispuesta a dar más. Porque hay un retraso salarial, los costos salariales son bajos, pero hay un aumento de la productividad enorme, significa que yo tengo aparte un nivel de producción muy grande, con menos trabajadores comparativamente, y significa aparte que las tasas de ganancia son muy altas. Por lo tanto, la patronal, antes que ir a enfrentar a esos trabajadores, prefiere otorgar esos aumentos salariales. Es más fácil, es una coyuntura, entonces, de alguna manera, favorable. Ahora, ¿por qué estas condiciones favorables se traducen efectivamente en movilización? Estas son condiciones favorables, pero no explican todo el asunto. Evidentemente tiene que haber algunas otras condiciones que permitan que los trabajadores decidan salir a luchar.
por la recuperación de conquistas, recuperación de niveles salariales, etc. Acá aparecen factores de tipo políticos que también deben ser incorporados al asunto. Por un lado, hay algo que es difícil de medir, pero que evidentemente tiene su impacto, y es el enorme proceso de movilización social que llevó a la caída de la Rúa. Esto es difícil de medir porque incluso si nosotros miramos los índices de conflictividad laboral, en realidad entre el 2002 y el 2003, los 2 años inmediatamente posteriores a la caída de la Rúa, la conflictividad laboral decrece, baja, sería un dato que va en contra de esto que estoy diciendo. Pero un montón de estudios de caso, con Alejandro hemos hecho algunos, en diferentes ámbitos, como puede ser subterráneo, empresas de petroquímicas, FATE, lo que va a ser después Kraft y Terrabus, etcétera, 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 aparece que en esos años sí hay organización en los lugares de trabajo. Los trabajadores discuten sus condiciones, mirando esa movilización social enorme que hay en Argentina, pero de la cual ellos no están siendo protagonistas, viendo el efecto de la devaluación que produce la caída de la Rúa y la decisión de Duhalde de devaluar esa famosa convertibilidad del 1 a 1 sobre sus salarios, empiezan a organizarse en los lugares de trabajo y van a ser las redes que le permitirán salir luego a pedir y a demandar por sus derechos. Esto es un elemento. Ahora, evidentemente hay un elemento clave acá que es la relativa apertura, digamos, del gobierno de Kirchner frente a los reclamos gremiales. El gobierno, a partir del 2003, tiene una actitud diferente frente a los reclamos gremiales. Y acá también hay 2 elementos más. ¿Por qué está esta actitud diferente frente a los reclamos gremiales? Hay razones políticas. ¿Cuáles son esas razones políticas? 2002 había mostrado que la movilización social, el movimiento de piqueteros, etc., había terminado con el gobierno de Duhalde. Es necesario recuperar el protagonismo del actor sindical y en ese sentido hay una fuerte política de fortalecimiento de la CGT. Se está intentando de alguna manera equiparar esta relación, generar cambios en ese actor que está movilizando a la sociedad argentina. Hay también razones económicas muy claras. Un proyecto que está buscando que ese proceso de acumulación cobre un nuevo protagonismo en el mercado interno. Si es este el proyecto, evidentemente el salario empieza a ser un elemento importante. Si hay más dinero en los bolsillos de los trabajadores, la demanda seguramente va a ser mayor y el mercado interno podrá activarse. Fíjense que vuelve a convocar después de 10 años al Consejo de Salario Mínimo Vital y Móvil. Eso aparte genera estructuras tripartitas, la CGT, los sindicatos sentándose con el gobierno, con las patronales, etc. Hay aumentos de salarios mínimos por decreto, 2 o 3 aumentos en esos primeros años iniciales después del 2003, que significa un estímulo al conjunto de los trabajadores cuando demandan y negocian las convenciones colectivas de trabajo. Y hay esto que ya mencionamos, una política que pone la negociación colectiva en el centro de la relación entre patrones y movimiento obrero. Hay también otro elemento, que es la reunificación de la CGT. Esto es un elemento propio del movimiento obrero. En el 2004 se reunifica la CGT, hegemonizada, digamos, por el sector de Moyano. Moyano había encabezado uno de los nucleamientos sindicales que más se habían opuesto junto a la CTA a las políticas neoliberales del menemismo, y esto tiene importancia, empieza a jugar un rol importante en todos estos armados tripartitos, etc. Va a jugar un papel muy importante, por ejemplo, en las elecciones del 2007, la CGT, de Cristina, sí, de Cristina Fernández de Kirchner, va a jugar un papel importante también en el 2011, aunque después eso termine llevando a la ruptura, y va a jugar un papel clave en el 2008, como está el enfrentamiento con las patronales del campo, etc. Entonces vemos que hay una modificación, hay un nuevo protagonismo, hay, digamos, una revitalización al menos por estos indicadores del movimiento obrero. Ahora, tenemos que pasar a un análisis más de cuáles son los alcances y el significado de este proceso, ¿no? Hemos mencionado todo este panorama. Y aquí hay algunos datos que pueden servir para matizar, para tener una mirada más amplia, para que nos podamos generar una serie de preguntas acerca del significado de la historia, de esta historia reciente que muy sintéticamente estoy tratando de poner acá sobre la mesa y que seguramente ustedes conocerán porque son protagonistas de alguna manera de la misma. Hablamos de, por ejemplo, esta unificación, empecemos por el último, unificación del movimiento obrero, sí, pero rápidamente hay un proceso de fragmentación importante. La CGT, primero va a haber un desprendimiento muy esperable, que es el de Barrio Nuevo en el 2008, en el marco de la lucha con las patronales agrarias, pero ese es muy esperable, es una representación muy clara de los famosos
gordos de la década del 90, pero luego hay otras más. Se divide la CTA en el 2010 entre un sector afín al gobierno liderado por la CTA de Yasky y otro sector opositor al gobierno liderado por Michel y, digamos, de ATE. Hay una nueva división luego del 2012 que también implica un modo de concebir la relación del sindicalismo con los partidos políticos y con el Estado, que nace de alguna manera, entre otras cosas, por el lugar que se le da desde el kirchnerismo a Moyano, o mejor dicho, el no lugar que se le da en la organización de las listas sindicales, que lleva a la ruptura del moyanismo, digamos, con el gobierno, etc. Entonces hay un proceso de división. Y es una división que hoy está presente y que está generando un conjunto de problemas para el movimiento obrero en su conjunto. Dijimos negociaciones colectivas, muy bien, pero el asunto es que hay un 35% de trabajadores que están en negro prácticamente. Entonces esto matiza la importancia de las negociaciones colectivas. Es importante, es importantísimo para los sectores privados, para los convencionados, para los que tienen la capacidad de salir a negociar. Pero ese piso del 35, 32 que va oscilando, a pesar de muchos años de crecimiento económico, me animaría a decir que el proceso de crecimiento económico sostenido más importante de la historia argentina, hasta el 2008-2009, sin ese famoso stop and go que arranca y para, que caracterizaba la economía argentina previamente. Sin embargo, no logra perforar ese piso, y eso significa un 32 a 35% de la población que trabaja en negro. El sector informal, llámenlo como ustedes quieren, pero que son lugares en que si nosotros comparamos los salarios reales de uno y otro, hay grandes diferencias, que sus condiciones laborales no son las mismas que los sectores convencionados, y esto indica un grave déficit. No nos podemos quedar enamorados de ese dato de la negociación colectiva, porque evidentemente la clase trabajadora, un enorme porcentaje de la misma, está por fuera de toda esta dinámica. Y hay que ver qué hace el sindicalismo para esto. Por otro lado, hay una cosa muy importante, y acá viene de nuevo la cuestión de neoliberalismo y reestructuración del capital. Porque si nosotros analizamos, y acá hay un gran consenso entre todos los que investigan los contenidos de la negociación colectiva, dicen sí, hay recuperación del salario real, en algunos más, en otros menos, seguramente. Pero no hay una gran recuperación de las viejas conquistas que fueron perdidas en el proceso de reestructuración capitalista. No hay una recuperación de los modos en que, en términos de contrato, de la polivalencia, no retrocede eso. El control ha pasado y sigue férreamente en manos de las patronales. Los trabajadores tienen poca capacidad de imponer condiciones en el lugar de trabajo. Entonces la negociación colectiva ha mostrado que quizás ha sido exitosa para algunas cosas, pero es poco exitosa para otras. Y esto es un gran problema, un problema muy severo, muy importante, y que nos indica una diferenciación entre neoliberalismo y reestructuración capitalista. Van de la mano, son parientes íntimos, se aman, pero no significan lo mismo, y entonces un conjunto de políticas que pueden aparecer como una reversión de esas políticas neoliberales, como un freno a eso, no significa que ese proceso de reestructuración capitalista, que se afincó radicalmente en los lugares de trabajo, haya sido de alguna manera combatido con éxito por el movimiento obrero, y esto es muy, muy importante. Otro elemento más que tiene que ver con la conflictividad. Un tercio, digamos, de esa conflictividad proviene de organizaciones de base, proviene de estructuras de representación sindical que son de los lugares de trabajo, y en este sentido, a pesar de que la organización del lugar de trabajo sigue sin recuperarse a niveles históricos, esto también es un déficit, digamos, de la época, y recientemente esta conflictividad está mostrando nuevas caras que tienen que ver con la situación de crisis. De 2013 a 2014, un porcentaje cada vez mayor de los conflictos tienen que ver con situaciones de lo que se llama de crisis, despidos, suspensiones, cierres laborales, y esto entonces indica otra cuestión a la que hay que prestar atención. Bueno, estaban hablando de la situación en Tucumán, acá, digamos, no estamos hablando de ese elemento. Y esas circunstancias aparte generan que muchas veces, y eso ya depende, bueno, del gremio que estemos hablando, eso lleva también a quiebres entre organizaciones de base que salen a la lucha para enfrentar estas situaciones y sindicatos que no necesariamente acompañan, para decirlo de manera elegante, a esa lucha de los trabajadores. Por último, otro elemento que también es importante. ¿Quién es el actor principal porcentualmente de esta conflictividad? Sigue siendo el sector público, algo que ya viene de lejos en Argentina, prácticamente en los años 80 el sector público, los trabajadores del sector público son los que protagonizan la mayor cantidad de conflictos sindicales. Y acá es un dato, ¿por qué el sector público? Bueno, los trabajadores del sector público, sus salarios reales están 40% por abajo de lo que era su salario en el 2001. Esto es un dato muy fuerte.
muy grave. Entonces acá hay otro problema también, hablando del movimiento obrero en términos globales, que debe ser tenido en cuenta. Para cerrar entonces en esta sintética, breve, apurada y espero que clara exposición de algunas de las cuestiones que han pasado entre los 90 y los años recientes, me parece que entonces es interesante hacerse dos preguntas que estuvieron cruzando esto. Bueno, esta revitalización, ¿implicó realmente una renovación de las prácticas sindicales en sus diferentes ámbitos? ¿Está acompañado de una renovación o siguen siendo una revitalización, un protagonismo sindical que sigue sobre los mismos carriles históricos en el que el sindicato actuó y apareció en la escena política y sindical de la República Argentina? Bueno, acá hay toda una cuestión. Y es una cuestión importante porque evidentemente ese sindicalismo que parecía tan fuerte mostró fuertísimas debilidades en el momento que el neoliberalismo atacó con todo. Tenía pies de barro en muchos sentidos ese sindicalismo aparentemente tan fuerte. Entonces, ¿de qué sindicalismo estamos hablando? Digamos, esta revitalización. ¿Hay renovación? ¿No hay renovación? Ustedes lo sabrán mejor que yo, porque son militantes sindicales. 2. Una diferenciación importante entre neoliberalismo y reestructuración capitalista. Ojo con enamorarse de un conjunto de leyes que uno podría mencionar, de cuestiones que implican efectivamente cierto retroceso de lo peor del neoliberalismo en sus políticas. Eso está muy bien, será para festejar, será para aplaudir. Ahora, en el lugar de trabajo, ese proceso de reestructuración capitalista, ¿se ha logrado de alguna manera ponerle límites, recomponer el poder que tenía el movimiento obrero en el lugar en el que está cotidianamente trabajando? Esto es otra cuestión, evidentemente debe ser muy diverso y muy disímil la situación según los sectores de actividad, pero es otra cuestión que vale la pena tenerla presente y no quedarse pura y exclusivamente atados a los vaivenes de las políticas neoliberales a nivel del Estado, porque eso es una dimensión, pero no es todo el asunto, menos que menos cuando se trata de los problemas de los trabajadores. Así que bueno, simplemente eso. Bueno, muchas gracias, Pablo. Ahora vamos a pedirle a Néstor Miguel Fiorenza el uso de la palabra. Él es recibido y titular profesor de enseñanza media y superior de Historia y licenciado en Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Y destaco un hecho que es fundamental y que le vamos a querer sacar todo el jugo posible, porque es autor del libro Los trabajadores de cuello duro, aunque no sé qué es cuello duro, ya no hay, y la huelga bancaria que hablara Sergio hace un rato, del año 1959. ¡Qué temón!, ¿no? Así que ahora, arreglate. Bueno, gracias. Gracias a Patricia por invitarme. Bueno, yo vengo más que nada a comentar más o menos el porqué de este libro y bueno, que en realidad en el ámbito académico, cuando empecé a investigar sobre el tema, allá por el año 2005-2006, había un gran vacío sobre esta situación. Los libros apenas comentaban algo sobre la huelga. Entre amigos del barrio bancarios me comentaban el tema de la huelga del 59, la importancia que tenía por lo que venían hablando todos, pero que no había ninguna documentación al respecto. Cuando comienzo a hacer la investigación de la tesis con Alejandro, que fue mi director, vamos investigando y buscando información tanto en los periódicos de la época como en la poca bibliografía que existía sobre el periodo. Y lo más llamativo fue cuando me empiezo a encontrar con protagonistas de esa huelga, jubilados, muchos de ellos que los encontré acá en la asociación bancaria. Justamente cuando el secretario general lo comentaba, tuve oportunidad de estar con Mario Cogolani, Jorge Couvet, Ernesto Linier, Alberto Rilo, tantos protagonistas de esa huelga que me transmitieron con pasión lo que ellos habían vivido en el 59. Y bueno, lo que quería explicarles más o menos y transmitirles es esa pasión, eso que ellos comentaban y que sentían como que
hoy día en muchos medios incluso se hablaba de esa huelga como que había sido un fracaso. Y ellos no lo sentían así. Ellos querían manifestar esa lucha y decir por qué no habían sido escuchados. Y bueno, la investigación la fuimos desarrollando con todos los entrevistados y con todas las pequeñas cosas que nos iban comentando y recordando de ese momento y que me ayudaron a entender esa situación y por qué ellos lo sentían como una victoria, porque ellos a partir de ahí empezaron a sentirse realmente que lucharon por la situación y por lo que estaba pasando en el país principalmente. Hay que recordar que en la década de 1950 fue cuando tanto el empleado bancario como tantos otros empleados comienzan un proceso en donde se van proletarizando, es decir, la situación del empleado va cambiando. En el caso de los bancarios tenemos un incremento de las entidades financieras, así como también un cambio en la mecanización. Todo este proceso va generando que tanto los saberes como las prácticas de los bancarios van siendo expropiados por toda esta situación de racionalización y mecanización dentro de las empresas. ¿Qué pasa? Antes, cuando ellos que tenían la ilusión, incluso habitualmente era el que entraba en el banco, había una cadena por la cual automáticamente iban subiendo de cargos hasta llegar, soñaban a ser gerentes, porque se estaba dando de esa manera. ¿Qué pasaba? En esa masividad de empleados e identidades, el individuo comienza a tener, digamos, menor importancia dentro de esos monstruos que se fueron creando en esos momentos, que eran las entidades bancarias. Y la posición era justamente tratar de ver cómo luchar contra todo eso. ¿Y qué pasaba? Ellos en ese momento se dan cuenta de que tanto tenían que, digamos, estar en una situación donde se ven muy similares a lo que es el conjunto del mundo del trabajo, de la clase obrera, porque se encuentran que tienen que luchar por mejores salarios, tienen que tratar de defender su posición dentro del trabajo, defender las horas de trabajo, porque los hacían trabajar por muchas más horas de las que correspondían, así también como buscar ese trabajo y mantenerlo. Eran situaciones que antes no se estaban dando tanto y que en ese momento, a partir de la década del 50, ellos comienzan a tener estos rasgos. Y estas situaciones que lo vivía el común de todas las demás ramas de los obreros. Por eso esa similitud que yo hago y que ellos mismos me transmitían de decir, bueno, nosotros en ese momento nos sentíamos como parte más de la clase obrera, como nos sentíamos como trabajadores, y no como la gente en el común nos veía, porque muchos nos veían, como decían ellos, con corbata, traje. El cuello duro tiene que ver con una expresión de Carlos Simiscos, que él hablaba del cuello duro, en realidad también muchos lo conocen como cuello blanco, en comparación con el mameluco que usaban los obreros, digamos, fabriles. Y bueno, la situación que se va creando es que ellos necesitan plantear esta lucha, identificarse, mostrarse que son trabajadores. Me acuerdo uno de las personas entrevistadas me decía que él se sentía en una situación muy drástica cuando tenía que explicar ante una persona que iba al banco y decirle, bueno, ante una discusión que se presentaba dentro de la documentación, decía, bueno, pero yo soy un empleado acá, yo soy la cara visible del banco, pero yo soy un empleado más. El banco es una empresa capitalista y por lo tanto la dinámica que se maneja en la empresa tiene que ver con eso, y yo soy un simple empleado. Y ante las personas que se acercaban o las personas con las cuales hablaban en la calle cotidianamente, era tratar de explicarles eso. Ellos eran empleados, eran trabajadores, no eran representantes de la empresa en cuanto a decisiones o en cuanto a intereses personales, económicos. Bueno, vamos ahora más o menos a retrotraernos a la época para que vean el proceso que se da a partir del 58 y que va a determinar la gran huelga del 59. En el 58 ya hubo una huelga durante el periodo militar, antes de la presidencia de Frondizi. ¿Qué pasaba? Los bancarios se acercan a Frondizi y bueno, y a partir de ahí ellos creen en ese proyecto desarrollista que se viene a dar en el país. De hecho, en el 58 la huelga logran sacar partido en el sentido que se la toma como una victoria, habrán leído algo de eso, y a partir de ahí, cuando asume Frondizi, se establece el convenio colectivo, el 3133 del 58, por el cual se mejora el escalafón de los bancarios y se consigue un aumento salarial que se proyecta a 2 años, con la única salvedad que al año, es decir, el 1 de mayo del 59, si hay una modificación inflacionaria alrededor del 20%, eso da pie a hacer una renegociación.
¿Qué pasó? Durante los primeros meses del gobierno de Frondizi se van dando ciertas condiciones por las cuales el gobierno presenta cambios muy fuertes en la parte política económica. De hecho, la entrada por primera vez en el país del Fondo Monetario Internacional, a través de créditos que se van pidiendo al exterior, marca las pautas. Y ahí se ve en el gobierno cómo se va articulando esas pautas. Es decir, a fines del 58, el plan de estabilización que lanza el gobierno tiene que ver con una presión impositiva y una presión especialmente hacia los trabajadores. Los trabajadores son los más perjudicados en ese momento. Ahí es donde los bancarios, en este caso, toman nota de lo que está pasando y ya en enero empiezan a ver las primeras manifestaciones dentro de las comisiones internas, porque todo el movimiento se da desde las bases, al menos dentro de todo lo que estuve investigando, incluso en la acción bancaria, lo que se ve que desde las bases ya, en las comisiones internas, por ejemplo, la más combativa en aquel momento era la del Banco Italiano, ya en enero van manifestando medidas de huelga, paros momentáneos, una hora, otra hora, tratando de marcar lo que ellos estaban en desacuerdo con la situación y como veían deteriorado su sueldo también, ¿no? Ese proceso que comienza en enero y se va plasmando y después la asociación bancaria establece los paros parciales a partir de marzo, tienen que ver con esta negación del gobierno a llevar adelante la renegociación del convenio colectivo. A partir de ahí, el gobierno va marcando ciertas condiciones que ya vienen desde enero, que el gobierno que está diciendo, nosotros con las huelgas no estamos de acuerdo. De hecho, en el año 59, en enero, hay una huelga muy importante del frigorífico Lisandro Latorre, con una gran represión militar, y ese ejemplo es lo que se va a transmitir en las diferentes huelgas que se van desarrollando, especialmente en el 59, y que tienen que ver con bancarios, que es una de las más fuertes y una de las que más dura en el tiempo, son 69 días exactamente que dura la huelga bancaria, sumado a los paros parciales que se venían desarrollando, y con mucha represión de parte del gobierno y así todo un alto acatamiento de parte de los trabajadores, tanto de los militantes como de los trabajadores propiamente de cada banco. Todos se sintieron identificados con esta lucha. Todos trataron de expresar y de marcar que no estaban de acuerdo no solo con la política económica y no solo, digamos, con su poder adquisitivo que estaba mermando día a día, sino que ellos veían que en el conjunto de la sociedad se estaban dando unos cambios en los cuales ellos no estaban de acuerdo. A partir de abril es cuando el paro comienza a tomar una magnitud mucho más importante. De hecho, el 14 de abril habían votado por un paro, una huelga de 24 horas y una posterior huelga a partir del 16 con tiempo ilimitado en el caso de que la patronal no estuviera en condiciones de establecer nuevamente una nueva renegociación. Ese mismo día, el 14, digamos el 15 de la madrugada, el gobierno interviene en el sindicato y a partir de ahí comienza toda una lucha que se manifiesta en las calles. Una lucha que es los trabajadores bancarios, a partir de la clandestinidad, forman su grupo de comando, es decir, el Comité General de Huelga que se crea, son los que van a ir tratando de llevar adelante, a partir tanto de las comisiones internas como de los mismos trabajadores que se iban acercando a hablar con los delegados, para tratar de tener una unión y desarrollar esta protesta. Bueno, permiso, un momento. Todas estas cosas son las que me fueron transmitiendo los entrevistados. En especial, Mario Cobarani, recuerdo que me decía cómo era la forma de ellos de luchar desde el banco. Ellos trataban siempre de utilizar los tiempos que tenían ahí de presiones, es decir, por ejemplo, trataban de frenar ciertas situaciones que se daban en el trabajo, tratando de crear una situación en donde marcar que ellos tienen el control. Y sin embargo, en ese año fue donde se empezaron a ver más situaciones en donde los bancos, a partir de una coyuntura política del gobierno, estaban marcando, tratar, como decía Alejandro, tratar de controlar más a los trabajadores. Y de hecho hubo una denuncia en el Banco Industrial donde se armó una comisión de la patronal que trataba de controlar hasta las personas cuando iban al baño o salían a fumar a otros sitios. Esa presión era constante.
Y lo que hacían justamente los trabajadores es tratar de unificarse y tratar de marcar ellos que todavía tenían un cierto control y que lo estaban perdiendo, pero lo estaban combatiendo también por él. Durante todo el proceso que empieza ya en la clandestinidad a actuar los delegados y la comisión de huelga, lo que se ve es que la mayoría de los bancos y un gran porcentaje de todos los bancarios se pliegan a la huelga. Ellos están de acuerdo con la huelga y salen a la calle a manifestarla y caminan a los barrios y se acercan a otros sindicatos a buscar apoyo y tratan de llevar adelante lo que ellos creen que es un error en cuanto a la política económica y a lo que ellos están sufriendo individualmente, sus familias y su contexto laboral, donde se ven invadidos realmente. Quisiera recordar textuales palabras de algunos de los trabajadores, pero más que nada quería marcar era la pasión con que ellos hablaban del tema, la pasión con que ellos decían, de esto no hay nada escrito, de esto cómo puede ser que nadie haya transmitido lo que vimos nosotros. Nosotros estuvimos ahí en la lucha, nosotros estuvimos en la calle planteando las demandas que queríamos nosotros. Nosotros estábamos tanto los que éramos trabajadores, que no militábamos, como los delegados que nos apoyaban y nos guiaban, y buscamos realmente la legalidad de la huelga a partir del sindicato para mostrarle a todos la lucha que estamos llevando adelante. Es realmente fascinante escucharlos. Estamos hablando con personas que, cuando yo los entrevisté allá por el año 2006, 2007, personas más de 80 años, porque la mayoría de los que llevaron adelante la huelga eran personas de entre 20 y 30 años, por no decir la mayoría tirando a 20 años, eran personas muy jóvenes y vivieron todo ese proceso, como fue su bautismo de fuego. Por eso fue tan importante para ellos y lo fueron transmitiendo a través de los años. La huelga, como saben ustedes, como acabo de decir, bueno, fueron 69 días. El gobierno se plantó en decir que les iba a dar únicamente 800 pesos de aumento, no 1.500 como estaban estipulado, lo que estaba reclamando los trabajadores bancarios, que tenían que ver con más de 20% de inflación que habían tenido en menos de un año. Y a partir de la gran presión o la represión que se llevó adelante desde el gobierno fue que, bueno, finalmente se quedaron 6.000 personas, 6.000 compañeros bancarios cesantes, y así todo, cuando se llega al final de la huelga, había todavía trabajadores, todavía había bancarios que insistían con continuar la lucha. Una de las cosas que quería también comentar era algo que me pasó cuando fui al comité comunista, del Central Comunista, donde había una persona de aquella época, un militante, y me decía el asombro o la sorpresa que le generó a él cuando estaba dentro de las oficinas con otros compañeros y veía cruzar por la calle, caminar a columnas enormes de bancarios con pancartas, gritando, reclamando, y entre ellos, entre estos militantes comunistas que no eran bancarios, decir, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Nosotros siempre nos enseñaron y estudiamos que la revolución iba a venir de parte de metalúrgicos, de obreros, pero no de bancarios. La imagen del bancario era diferente, pero a partir de ahí es donde se ve el bancario que lucha, el bancario que es un trabajador, que se considera así y que lo quiere demostrar. Fue una situación que realmente sorprendió a muchas personas de la sociedad que tenían otra imagen justamente del bancario. Hay un caso emblemático que fue donde hoy es el Mercado del Plata, que estaba en construcción en aquel momento, donde se van encolumnándose diferentes grupos bancarios que vienen de diferentes entidades. Es decir, dejan su lugar de trabajo y se van encolumnando y se van acercando, venían hacia la zona de Congreso. ¿Qué pasó? Cuando pasan por la zona del Mercado del Plata, hay una gran columna de oficiales, o sea, policías, militares, esperándolos y tratan de desarticular esa manifestación que estaban realizando. Se comienza, bueno, gases lacrimógenos, persecuciones, muchos compañeros bancarios fueron encarcelados, y en ese momento algunos corren y se refugian dentro de lo que es hoy día el Mercado de Plata, que está en construcción. ¿Qué pasó? Dentro del lugar estaban trabajando trabajadores, digamos, de la construcción, que son los que primero van en auxilio de estos trabajadores. ¿Por qué? Porque ellos también sintieron y vieron que eran trabajadores como ellos, los sintieron como pares.
y empezaron a, dice llanamente, a arrojar ladrillos desde el edificio donde estaban en construcción, generando que los bancarios pudieran esconderse y escapar de esta gran represión que estaban realizando. No sé si alguno habrá escuchado hablar, por ejemplo, de muchos de los que fueron encarcelados de los bancarios los llevaron tanto a la comisaría como a ciertos cuarteles militares, fueron rapados, fueron en cierta forma presionados para obligarlos a desistir de esa decisión que estaban tomando en cuanto a la huelga. Y así todo, la huelga continuó. Y así todo, los bancarios siguieron manifestando lo que pensaban. Y todas estas cosas, y escuchar a una persona cuando, como les dije antes, personas de entre 79, creo que fue el más joven que entrevisté, hasta 84, 85 años, recordar todos esos momentos, transmitir esas vivencias, fue realmente, para mí fue muy gratificante, y es lo que traté de contar acá en el libro, y bueno, tratar de que quede escrito algo de lo que no estaba escrito. Es decir, tratar de llevar desde el ámbito académico, tratar de manifestar todo esto y que quede alguna documentación por el cual ellos se sientan orgullosos de que esa lucha que emprendieron realmente está concreta, está manifiesta, y que no fue una derrota, sino que fue un triunfo, más allá de lo que haya ocurrido o lo que hayan pensado otros. Bueno. Bueno, muchas gracias, compañero Néstor. Y bueno, ahora en este tiempo que nos queda pueden hacer las preguntas que crean pertinentes. Hay un micrófono, se le acerca el micrófono, hagan a mano alzada, de la manera que les parezca, sobre cualquiera de las temáticas que aquí se han planteado. Historia del movimiento obrero, el tema final de la huelga bancaria. Bueno, que sea útil y que cualquiera pueda expresar, preguntar y sacar de esto políticas, que es lo que necesitamos. Gracias, por favor, ahí. Bueno, ¿qué tal? Yo soy Mariano, de la seccional Buenos Aires, del Banco Patagonia. Primero saludo a todos y agradecer al panel porque considero que fue muy rica un poco la charla y un poco de repaso de historia, que en mi caso me viene bien. Tengo 37 años y me quedan algunos tips de muchas palabras que nombraron, como neoliberalismo, sindicalismo. Y una de las cosas, mientras los escuchaba hablar, me acuerdo un poco la parte de la época de Menem. Yo estaba en el secundario y entré a trabajar en banco con 18 años. Y bueno, nuevamente en esa época uno está quizás con otros ideales y pocas experiencias de vida, y uno va formándose, ¿no es cierto? Entonces, lo que me preguntaba, y era lo que le quería preguntar puntualmente al panel, yo lo que siento es que un poco en la época del neoliberalismo de Menem, que existió un poco de complicidad, o se le dio un poco de terreno a estas políticas, más allá del capitalismo, que es agresivo, que no mide ni familias ni trabajadores. Pero lo que siento es que quizás los sindicatos lo que no han hecho o por alguna razón no han querido hacer esto de formar líderes, porque todos acá podemos tener una participación sindicalista, pero quizás no trabajamos o no nos permiten trabajar para formarnos como líderes. Más allá de una opinión formada que podemos tener una actitud muy pasiva frente a trabajadores. Y creo que lo mejor que pueden hacer hoy los sindicatos, hoy estamos en el sindicato de bancarios, pero veo con otros sindicatos esto de empezar a formar a la gente como líderes para poder tener representación, para poder tener escucha. Y lo que veo o lo que siento es por qué creen que en los años 90 se perdió un poco de eso, porque no recuerdo que los sindicatos hayan tenido un protagonismo, o al menos sus líderes se han guardado o no los tengo tan representados. ¿Por qué? Porque ahora a partir del 2003 en adelante sí que ha tomado mucho más impulso los sindicatos de todos los rubros por esto de las paritarias o negociaciones colectivas,
que antes no existió, ¿por qué cree que se dio esto? Esa es puntualmente mi pregunta. ¿Qué creen que fue que en los años 90, de alguna manera el sindicato, más allá de las políticas agresivas del capitalismo, se guardó a silencio? Si hay alguna respuesta, obviamente. Gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Nicolás Rocco. La pregunta es sobre lo que decías vos, Pablo, sobre estas cuestiones que hay que tener en cuenta. Digamos, ¿tienen referencia, ya que somos muchos militantes, que estas cuestiones del sindicalismo que en su momento cayeron en los 90, ahora se ven revitalizadas? Digamos, ¿qué reformas, si tienen un ejemplo, si hay en otro lugar o en otro país o en otra región, un tipo de sindicalismo distinto, como para poder apuntar algunas cuestiones y empezar a observar para poder ver si es adaptable a lo que es la Argentina en nuestra coyuntura? Bueno, buen día. Emanuel de Banco Patagonia, seccional Buenos Aires. Yo la pregunta que quería hacer es, en cierto sentido no hay un paralelismo entre la crisis de representatividad política y la crisis de representatividad gremial, sindical, porque Pablo hoy hablaba de lo difícil que es hacerle frente, digamos, a la reestructuración del capitalismo en los lugares de trabajo. Esa dificultad, ¿no está dada por una crisis de representación en el lugar de trabajo? Esa es la pregunta. Hola, soy Lalo, futura seccional La Plata. Quería, respecto a lo que fue la flexibilización laboral, si bien el MTA emprendió la lucha en ese momento como puntapié del movimiento obrero, cuando estaba desarticulado los sindicatos, ya sabemos que después el sindicalismo, cuando logra determinados niveles de representatividad, a veces pretende conducir el país o otras cuestiones, y me parece que en realidad las conquistas sociales que hoy tenemos vinieron más de la mano de la política que del sindicalismo. Entonces a veces los dirigentes sindicales estamos reclamando lugares de representación en el gobierno o determinados lugares de poder, y nos olvidamos de ir por las verdaderas conquistas de los trabajadores, y muchas veces las tenemos de manos del gobierno. Muchas de las conquistas que hoy tenemos fueron más logradas desde el Estado y de la sociedad que de la propia lucha sindical. Y inclusive vemos hoy que de la flexibilización laboral tenemos muchos tips, por ejemplo, sobre todo en el rubro nuestro, en la actividad nuestra bancaria, está muy instalado lo del liderazgo, lo del líder natural, lo de que seamos líderes, y eso lo único que hace a la patronal es evitarle darle las categorías a las personas que hacen la carrera, ahorrarse dinero, atender cada vez más gente con menos presupuesto y una competencia desleal entre los mismos compañeros para ver quién va a ser el líder, pero no quién va a tener el salario real y el reconocimiento real de la empresa o el banco para el que trabajen. La pregunta es, a los historiadores que deben tener seguramente pueden hacer una especie de proyección o tener no la bola de cristal, pero poder, digamos, ser un poco estadistas, en qué posición ven al sindicalismo hoy en Argentina y en Latinoamérica respecto de poder terminar con las tercerizaciones, de poder terminar con las violaciones a los convenios colectivos de trabajo y romper con todo lo que quedó encubierto de esa flexibilización laboral que aparentemente se derrotó, pero se ve claramente en los bancos que está vigente eso de ponerse la camiseta y trabajar y ser bueno con el gerente y con el jefe, y me quedo hasta las 8 y no paso la hora extra, y soy el líder del grupo, pero no tengo las categorías, no me llevo la plata a la mesa y la pongo arriba de la mesa con mi familia. Eso un poco le quería preguntar para él. Hola, buen día. Mi nombre es Miguel Cash, soy delegado general del Banco Credicop. Básicamente la consulta tiene que ver con si el panel puede hacer una mención de lo que es el nuevo terrorismo financiero que ejercen los países imperiales sobre, como puede ser lo que es Griesa con los fondos buitres, o lo que hemos visto durante este último mes de la sanción que ha impuesto el gobierno norteamericano al BNP Paribas, multándolo con la suma de $8.000 millones, que representa 3/4 del capital de ese banco, por participar o tener vinculaciones con países que supuestamente promueven el terrorismo, es decir, brindar asistencia financiera a países como Cuba, Sudán, Irán, Irak,
y que no solamente las resoluciones judiciales que aplican una extraterritorialidad por parte del gobierno norteamericano, dentro de lo que han sido estas sanciones se ha tenido que despedir, o el BNP Paribas ha aceptado despedir a 36 trabajadores que supuestamente participaron o han llevado adelante esta participación financiera con países que, vuelvo a repetir, supuestamente fomentan el terrorismo. Y bueno, obviamente esto es un nuevo ataque de los países imperiales a los trabajadores y obviamente también a estos países que creo que está claro, sobre todo el caso de Cuba, que está caracterizado como un país que promueve el terrorismo, y esto no es así. Entonces lo que se genera es un aislamiento financiero por parte de todos los bancos o del sistema financiero para brindar servicios o en este caso servicios financieros a este tipo de países. Y bueno, si se puede mencionar, y en el caso que haya algún documento después de que terminemos todas estas jornadas, bueno, que podamos estar repudiando este tipo de acciones, en este caso por parte de Estados Unidos, también por parte de Francia, que ha aceptado despedir a estos trabajadores y aceptar esta multa que le pone el gobierno norteamericano. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, referido a la pregunta del compañero que recién finaliza en hacerla, yo le agradezco y lo felicito por la pregunta que hace, porque creo que hace a la política, a la gran política que estamos tan preocupados hoy los argentinos, los latinoamericanos, etcétera, etcétera. Pero referido a ese tema, más allá de que los compañeros aquí pudieran dar alguna respuesta, mañana específicamente vamos a tratar esa temática con la representación de los compañeros que vienen de Brasil y de Uruguay y de Argentina, y ese tema va a estar totalmente focalizado. O sea que mañana te pido, que más allá de que hoy lo has preguntado y que te podrán responder, que quieras desarrollarlo incluso con amplitud, mañana es el día que vamos a tener mayor posibilidad de puntualizarlo, incluso por razones de tiempo. ¿Alguien más? Bueno, entonces pasamos a las respuestas. Bueno, muy buenas todas las preguntas, me parecieron. Dan para mucho. Claro, da para mucho y supongo que no hay mucho tiempo. Mínimas cosas, y aparte es lo de siempre, ¿no? Uno escucha una pregunta, tiene que responder y, bueno, quizás no tiene tiempo de reflexionar profundamente sobre lo que están preguntando. Pero rápidamente las tomo en orden, digamos, el sindicalismo en los 90, digamos, bueno, está claro, yo lo mencioné muy al pasar, de que había una actitud cómplice muy fuerte de determinadas, digamos, direcciones sindicales, nucleadas en la CGT, está el acuerdo marco del 94, 95, hay un montón de condiciones que está muy claro que el sindicalismo, sobre todo, ahí aparece esta cuestión del sindicalismo empresarial, y eso puede ser un buen ejemplo del tema, que es un sindicalismo que negocia entregando un conjunto de conquistas, aceptando que pasen un conjunto de prácticas que iban en contra de lo que era el programa histórico del movimiento obrero, ligado a cierta idea de desarrollo mercado internista y de cierta defensa de lo nacional, lo público, etcétera, y las negocia en intercambio de un conjunto de recursos que permite sostener las organizaciones. Y esto es un altísimo costo. Yo puedo hablar muy claro, por ejemplo, del sindicato de Luz y Fuerza, en el cual yo he escrito aparte específicamente una tesis de doctorado sobre eso, en el que, por ejemplo, el principio de esta película empieza con 20.000 trabajadores afiliados y termina con 5.000, con un sindicato que mantiene sus capacidades de provisión de servicios, etcétera, pero que evidentemente no es la misma organización que había al principio, digamos, de todo este proceso y antes de la privatización. Y bueno, es un ejemplo muy claro y bueno, tiene que ver también con los modos de articulación política también del sindicalismo con los partidos políticos y básicamente con el PJ y con el Estado. Entonces acá hay una cosa que es importante y eso es un poco la pregunta. Revitalización, renovación, va en relación a eso. Eso será un sindicalismo que aparentemente era un sindicalismo muy fuerte. Y sin embargo, en el momento, digamos, que las papas quemaron, bueno, las opciones demostraron que, por lo menos en lo que hace a un sindicalismo que esté defendiendo efectivamente los intereses de trabajadores de a pie, no lo era tanto, ¿no? Entonces ahí hay todo un tema. Pero digamos, vos planteás una cosa que es cierta y está clara, que el sindicalismo tuvo un papel que no es el papel más heroico que ha cumplido a lo largo de su historia en los 90, ¿no?
Bueno, hay toda una discusión acerca del papel de las elecciones sindicales, cómo se articulan políticamente y un largo etcétera. Por ejemplo, en el sindicato de Luz y Fuerza hubo algunas huelgas iniciales, hubo un intento y después se borró. Digo, no es que tampoco no hubo resistencia, hubo resistencia, está la huelga de Telefónico, la huelga de ferroviarios, ahí hubo movilización militar de algunas de estas huelguistas, la CTA tuvo un papel de confrontación importante, es decir, hay una serie de conflictos, pero que paulatinamente, bueno, fueron siendo aislados, segregados y muchas veces, bueno, controlados también de las direcciones sindicales, ¿no? Entonces hay todo un tema, pero que me parece muy claro lo que vos planteabas, ¿no? Vos preguntabas, Nicolás, al único que conozco acá, sobre reforma, distintos tipos de sindicalismo. Es difícil plantearlo, pero sí en otros ámbitos lo que aparece es un sindicalismo que intenta establecer relaciones más estrechas con otros ámbitos de la sociedad civil y de la comunidad, ¿no? Pensando, de alguna manera, tratando de romper con una lógica demasiado corporativa, en la que tiene una lógica demasiado sectorial y que lleva a una pérdida, digamos, de visión del conjunto. Entonces acá hay un tema, ¿no? Y otras cosas es la incorporación de nuevas temáticas que estaban por fuera. Bueno, acá muchas de esas están siendo incorporadas, sé que hay una Secretaría de Género, etcétera. En otros lugares, digamos, que es la transformación de ese sindicalismo masculino y blanco, si pensamos en Europa, ¿no? Hombres y hombres blancos, que empieza también no solo a cambiar algunas tácticas y estrategias, sino también a pensar que hay otro conjunto de demandas de género, raciales, en ámbitos en que hay una enorme inmigración que forma parte de la fuerza de trabajo, entonces se incorporan otras cuestiones. Y después, bueno, cuestiones que tienen que ver también a los modelos, y en el caso europeo y inglés, por ejemplo, de tácticas. Ellos tienen una idea de esta cuestión del sindicalismo de servicios y empieza a aparecer entonces una idea de tratar de generar un sindicalismo más de movilización social, de acción colectiva, de salir a afiliar, de estrechar los lazos de solidaridad y no tanto, digamos, y romper ese esquema de un sindicato que se termina transformando en una institución prestadora de servicios. Entonces ahí hay un esquema en ese contexto, digamos, ¿no? Bueno, vos podés hablar en Brasil, todo eso hay ahora, digo, termino esto si bien cortito, hay también otros modelos muy distintos en América Latina y muy interesantes. Representatividad política en los lugares de trabajo, sí, ¿no? Vos estabas preguntando esto. Me parece que es muy buena la reflexión que haces en relación de la relación entre crisis de representatividad sindical y crisis de representatividad en la esfera de lo político. Y después vos fuiste a un punto que creo que es clave, que es el tema de la representación en los lugares de trabajo, que se vincula con lo que decía el compañero acerca de la flexibilización, etcétera. Bueno, yo hoy mencionaba, hay una tarea pendiente, o por lo menos desde mi punto de vista, que es recuperar e incrementar la forma de organización en los lugares de trabajo. El sindicalismo puede parecer muy fuerte por arriba, pero lo que termina definiendo la cosa y la relación de fuerza es la capacidad que tenga de llevar las luchas a determinado nivel a los lugares de trabajo. Y eso está muy claro, un poco, bueno, él comentaba la huelga del 59, en que aparece esa capacidad movilizadora de las organizaciones de base, la organización del lugar de trabajo, que es el que pone freno a la voracidad del capital, o que puede ponerlo en términos concretos en ese ámbito. Yo ahí, bueno, no sé si hay una crisis de representatividad no en ese lugar, pero me parece que es uno de los lugares en los que sería mucho más factible pensar que se puede recomponer, porque es el lugar del cara a cara, el lugar de la relación cotidiana, el lugar de la interacción sobre cuestiones muy concretas, y que ha dado, y sobre todo en ese sentido el movimiento obrero argentino es muy rico, ha dado grandes experiencias de organizaciones por la base, ¿no? Y que eso es muy interesante y creo que enriquece muchísimo toda la dinámica de las instituciones sindicales, y el poder que tengo o no de llevar a la práctica, de luchar, de confrontar un sindicato, y va a depender de la voluntad en última instancia de los trabajadores de salir a luchar, un poco como lo ejemplificaba acá Néstor cuando estaba hablando de la huelga del 59, y en eso el lugar de la representación en los lugares de trabajo, la capacidad de organizarse por la base, sigue siendo central y ha sido uno de los elementos claves en las grandes luchas del movimiento obrero en la historia argentina. Entonces, no puedo dar una evaluación acerca de crisis o no de representación en ese lugar. Sí me parece que hace falta fortalecerlo. Los datos no son muy alentadores acerca del nivel de organización en el lugar de trabajo, los datos estadísticos existentes, pero me parece que es una clave la organización por la base, la organización por abajo. Y el tema de la flexibilización, me parece que vos ponés el dedo en la llaga de lo que yo mencionaba hoy, digamos. A ver, la flexibilización en los lugares de trabajo no ha retrocedido en un sentido significativo. Puede haber avances, pueden estar mejor las condiciones. No conozco el caso bancario, digamos, entonces no voy a hablar de algo que no conozco, pero digo, sí conozco muchos otros. Y está claro que hay
conquistas en principio que son muy importantes, pero esa que es clave y que la palabra flexibilización la sintetiza de manera muy bien, porque es una flexibilización que son varios niveles de la flexibilización. Rápidamente, hay una flexibilización que es contractual, hay una flexibilización que es en relación a los horarios, la jornada modular, si es de 8 horas, si la semana, si las vacaciones, etc. Hay una flexibilización que es de la producción, que tiene que ver con el tema de la movilización, de para qué carajo uso a cada uno de los tipos que tengo a mi disposición y si los puedo usar como se me antoja. Entonces son diferentes cosas que están metidas en esa palabra flexibilización, son todas claves, todas apuntan al lugar de trabajo y apuntan a un aspecto que todavía el movimiento obrero tiene una deuda pendiente, que es revertir eso. Y que no apareció en los 90, es una cosa que empieza con la reestructuración del capital, que empieza, digamos, muy claramente en los 80, revirtiendo, bueno, como mencionaba cuando Alejandro historizaba esa historia, digamos, en América Latina, y en realidad la flexibilización laboral viene a ser como una especie de clivaje que hace. Sanciona en ley un montón de cosas que muchísimos sindicatos ya estaban aceptando en las negociaciones que había durante los años 80, antes de Menem, y obviamente, al sancionarlas legalmente, habilita y posibilita la expansión, digamos, geométrica de esas prácticas en un conjunto de lugares que había resistencia, ¿se ve? Pero no es que aparece, porque si no también tenemos una visión que es una visión un poco ingenua, que lo primero aparece en la ley y eso es lo que la habilita. Eso en la ley está sancionando un proceso real que se estaba dando en los lugares de trabajo porque había un montón de direcciones sindicales que no tenían la capacidad, no tenían la fuerza o no tenían la voluntad de tratar de frenar esas reformas y esa voracidad y esos avances de la patronal. Entonces el tema de la flexibilidad es clave. Ahora hay que entenderla en un sentido complejo, es amplia, implica todas estas dimensiones. Y son centrales para la vida de los trabajadores, cotidiana. Entonces en ese punto me parece que, y bueno, como yo no puedo dar, digamos, comentarios acerca de las cuestiones financieras, digamos, no soy un experto en esto, pero yo claramente planteé en un contexto muy claro qué significaba el consenso de Washington. Y dije, el consenso de Washington es un eufemismo. ¿Qué significa un eufemismo? Nombrar algo sin nombrarlo. ¿Qué es lo que está nombrando sin nombrar? Está nombrando al Fondo Monetario Internacional, está nombrando al Banco Mundial, está nombrando al gobierno y a la Reserva Federal de Estados Unidos. Porque la Reserva Federal de Estados Unidos es un actor equivalente al del Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial. Entonces ahí estamos viendo muy claramente el rol que le ocupa el capital financiero en ese proceso de reestructuración. Y le ocupa ese rol porque uno de los problemas que también aparecía es que la crisis de los 70 genera una acumulación de dinero en los circuitos financieros bancarios centrales que no encuentran cómo ir a lugares, digamos, que permitan su reproducción ampliada de ganancia, porque también no tenemos, a ver, hay una sola cosa que quiero decir, la dejo acá y seguirán mañana. Tampoco pensamos que el problema es un problema puro y exclusivamente del capital financiero. Los problemas que aparecen en el capital financiero están íntimamente ligados a las dificultades que tiene el capital global y en general, porque no hay una desarticulación de que acá está el capital financiero, acá el capital industrial, acá el comercial, etc. Están fuertemente integrados las dificultades que encuentra el capital para encontrar inversiones productivas de acuerdo a sus intereses y de acuerdo a las tasas de ganancia esperadas. Eso genera entonces que mucho de ese dinero circulante vaya a los circuitos del capital financiero en busca de alternativas, que evidentemente cuando encuentre cómo explotar a la fuerza de trabajo productivamente de manera y las tasas de ganancia que les convenga, va a volcarse al ámbito de la producción. Y hay una articulación muy clara. En general, cuanto más crece este circuito del capital financiero, es en los momentos de crisis del capitalismo. ¿Por qué? Porque lo que no encuentra el capitalismo es cómo incrementar sus tasas de ganancia en la esfera productiva y entonces es un salto para adelante de esos capitales que buscan alternativas de ganancia en los ámbitos de los circuitos financieros. La historia, la crisis del 30 tiene algo de ese elemento. Esto que estamos diciendo de las crisis de la deuda, capital financiero que sale, digamos, capital que se vuelca a los circuitos financieros porque no encuentra, digamos, situaciones rentables en el ámbito de la producción. Y ahora vuelve a pasar un poco lo mismo. En ese sentido, digo, es una fantasía los que piensan, eso es una posición política personal, que de lo que se trata es simplemente de regular y controlar el capital financiero. Ese no es todo el asunto. Es un asunto central, es clave, es muy importante. Hay actores políticos que representan el capital financiero que juegan un rol central, los nombré, pero no es el fin del asunto. En mi opinión, claramente, ¿no? No digo que tenga que ser la opinión de ustedes. Bueno, Alejandro. Bueno, a ver, un par de cuestiones. Retomo por el final. Además de coincidir plenamente con lo que dice Pablo, hay una cuestión muy clara. Cuando un Estado declara terrorista a otro, digo por el compañero que recién hacía mención a Cuba, claramente es una decisión política, o sea, tampoco la economía puede estar separada de la política. Si no, pensemos quién financia hoy el ISIS. El ISIS no surgió de la nada. Arabia Saudita, Omán, Qatar, muchos de estos países que están en la península arábiga
no son considerados terroristas para la política exterior norteamericana y sí son considerados terroristas otros países. O sea, el definir, sumar a lo de Pablo, la cuestión política, definir qué país es considerado terrorista o no, es obviamente una decisión arbitraria y que no tiene que ver con una economía, sino que tiene que ver con una decisión política de quién es mi amigo y quién no es mi enemigo. Pensemos el papel de Bin Laden, de colaborador de los Estados Unidos en determinado momento en Afganistán, y el papel del Bin Laden después de las Torres Gemelas. Como un primer punto de cómo los actores políticos van cambiando. Lo mismo pensemos en el caso de Irán-Irak, los enfrentamientos, la situación de Irán después de la revolución islámica, el papel que cumple Saddam Hussein enfrentando Irán durante la guerra a comienzos de los 80, ¿sí? El papel que después va a desempeñar Saddam Hussein tras la invasión a Kuwait, el papel que desempeña en la región Siria, que en estos días está cambiando, buscando estas alianzas. O sea, los papeles son más que nada políticos en cuanto a declarar a un país terrorista o no. El caso de Cuba, es claramente una decisión política, sin duda la que se está teniendo. Ese es un primer punto. No voy a abundar de la Argentina, creo que Pablo ha sido bastante completo. Sí quiero mencionar un par de cosas. En muchos países, en el caso mexicano, por ejemplo, en México el proceso de reformas que se inicia con De la Madrid y con Salinas de Gortari y que continúa luego con los gobiernos de Zedillo, del PAN, de Fox, de los gobiernos que le van a continuar en los 90, no necesita de leyes laborales. No se necesitaron leyes laborales, no se necesitaron leyes para flexibilizar. Simplemente hubo un acuerdo de dirigentes sindicales. Acá mencionaba Pablo el caso de Luz y Fuerza, podemos agregar el caso ferroviario, claramente Pedraza, el papel que desempeña la Unión Ferroviaria frente a la privatización del Belgrano Cargas, entre otras cosas. Bueno, en México la CTM, la Confederación de Trabajadores Mexicanos, un aparato sindical que crece al calor del priismo y que permanentemente se alimenta, fue un colaborador nato de las políticas, tanto del priismo en los 70, 80, como del panismo, y hoy sigue siendo un colaborador nato de Peña Nieto, y no hay ningún tipo de flexibilización laboral. Y los procesos de privatización, el proceso que se prepara México, México da un salto importante en el año 94 cuando entra el NAFTA, cuando aparece el ZLN a la luz pública y México firma el acuerdo de libre comercio con Canadá y con Estados Unidos, lleva claramente a una política que era del consenso de Washington, que son de los documentos Santa Fe I, que son de los documentos Santa Fe II, de este ingreso de capitales a costa de la destrucción de la producción mexicana, a costa de la reconversión de la producción industrial, donde todo el norte mexicano está repleto de maquilas, donde esas maquilas tienen bajos salarios, empleo diferenciado de salarios, flexibilización distinta para hombre y mujer, donde las mujeres además están sometidas no solamente a cuestiones de explotación de clases, sino también patriarcales, sexistas, terribles, como se evidencian en la cantidad de muertes que se ven en Ciudad Juárez y que están ligadas al proceso de las maquilas. Unas maquilas que son en función del capital norteamericano y de la integración del NAFTA. Bueno, todo eso se hizo sin leyes laborales. Se hizo simplemente con la colaboración, con la complicidad, diríamos en mi barrio, de la CTM, de los charros, como le dicen a los dirigentes sindicales de la CTM. Con respecto a la pregunta de las nuevas experiencias, hay distintas experiencias. Una de ellas fue en su momento la CUT. Hablaban claramente en Brasil. La CUT surge como un movimiento que se cristaliza a fines de las huelgas metalúrgicas de la ABC de San Pablo, la principal concentración industrial de América Latina, a fines de la década del 70, se termina organizando como central sindical para 1983 y empieza claramente a tener una política de defensa, de recuperación del salario, defensa de las condiciones de trabajo, pero también política, como dije antes, de lucha contra la dictadura. Ahora bien, estas políticas continuaron con Color de Melo, con Cardoso, y además empezaron a tener una política de ampliación hacia los movimientos sociales, por ejemplo al MST, al Movimiento Sin Tierra. La CUT ha trabajado codo a codo en muchas zonas con el MST. Calculo que mañana van a hablar de la experiencia brasilera, ¿sí? La CUT entra en una situación muy particular, que es bajo el gobierno de Lula. Los gobiernos de Lula la lleva a la CUT esperanzada. Piensen que la CUT erige un propio partido, el Partido de Trabajadores, donde surge Lula,
¿sí? Tiene una mirada esperanzada y esa mirada esperanzada entra rápidamente en crisis posteriormente al gobierno de Lula. Cuestión que ahora no voy a abundar y que seguro que mañana van a ver. Pero productos de este proceso de prácticas sindicales que tiene la CUT, por ejemplo, en el año 2006, y producto de la política y del desencanto con algunas políticas laborales de Lula, fundamentalmente en el área de la previsión social, o sea, en el área para los jubilados, claramente van haciendo una nueva central sindical que se está poniendo a la izquierda y que está retomando el legado de la vieja CUT, con líderes de la vieja CUT y que también está trabajando con el movimiento Sin Tierra, que también hay un sector que entra en descreimiento del proceso de Lula. En el 2006 nace Conlutas, que es una organización sindical con sede en San Pablo que rápidamente se extendió, ¿sí? A eso hay problemas que todavía el sindicalismo brasileño no ha logrado resolver, como por ejemplo el famoso impuesto sindical, un impuesto que sale de la época de Vargas, por el cual claramente están en cierta forma sometidos a esta situación del Estado. Argentina sin duda es la excepción, digo, en torno a sindicalización. Nosotros tenemos una tasa de sindicalización una de las más altas a pesar de la caída en América Latina. Y en gran parte esa tasa de sindicalización se debe a las representaciones de base. En otros países no se llega al 5%. Caso de Colombia. En Colombia ser dirigente sindical es ser un blanco seguro de los paramilitares, de los gobiernos. Hay en la década del 90 un promedio anual entre 200 y 300 dirigentes sindicales asesinados en Colombia. Ser dirigente sindical en Colombia es marcarse la cruz, es empezar a cavar la tumba, decirle a los familiares, bueno, en algún momento voy a recibir un par de balas. ¿Sí? Es así en Colombia. Ni que hablar en Guatemala, o hablar de El Salvador o en Honduras. O sea, nosotros en cierta forma estamos en una organización sindical, en una tradición de lucha que no ha logrado todavía quebrarse, no ha logrado, a pesar de la ofensiva de la última dictadura militar, a pesar de los cambios en los 80 y en los 90, tenemos un nivel de organización sindical lo suficientemente alto. Evidentemente hay problemas que, como mencionó Pablo, que no se han logrado resolver, como por ejemplo la gran masa de trabajadores que no están sindicalizados y la gran masa de trabajadores que, pese a estar sindicalizados, no tienen representaciones de base, que es una tarea que evidentemente ustedes mismos o nosotros como trabajadores en cada uno de los lugares de trabajo tenemos para resolver. Otra experiencia de prácticas, los que están haciendo los mineros de Bolivia. Bolivia quedó desmantelado con las reformas neoliberales. Surgió un falso trabajador, o mejor dicho, un trabajador que no es específicamente parte de la clase trabajadora, que es el trabajador cooperativista. El cooperativista en Bolivia no es el sentido solidario que nosotros pensamos de la palabra cooperativa. Muchas veces me ha pasado, hace un par de semanas atrás en Colombia, me ha pasado en otros lados, que cuando uno dice cooperativa, uno enseguida piensa en solidaridad, en apoyo, en sostén, en un montón de elementos. Bueno, en Bolivia no. El cooperativismo, que ha crecido brutalmente bajo los gobiernos neoliberales y que ha continuado en los últimos gobiernos, igualmente en el gobierno de Evo Morales, se ha convertido en una especie de traba para las luchas obreras. No obstante, el sector sindicalizado de los trabajadores, que sigue agrupado en la Central Obrera Boliviana, ¿sí?, a pesar del desmantelamiento, lucha permanentemente para que los cooperativistas se integren. ¿Por qué? Porque el cooperativista es fundamentalmente un trabajador individual. Es el trabajador a la máxima potencia del individualismo, del sálvese quien pueda. Va, trabaja en la cooperativa, flexibilizado el trabajo, no solamente el trabajo, el salario, la jornada laboral, las mujeres, las minas, que supuestamente en los socavones las mujeres no pueden entrar, en los lugares donde están las cooperativas sí pueden entrar, el trabajo de los niños. ¿Por qué? Porque el niño es menor, el castigo físico a los niños para que consigan los minerales y que entren a trabajar y recauden, que finalmente ese dinero que tienen, que son tomados de los propios niños en las cooperativas. Para ser cooperativistas, ¿sí?, los dueños de las cooperativas tienen que tener $3.000 como mínimo para poder ingresar. Ahora bien, después subcontratan otro tipo de trabajadores. Bueno, hoy ¿cuál es la pelea de los trabajadores sindicalizados en Bolivia? Lo que pertenecen a la COP, a la Federación Sindical de Trabajadores Mineros Bolivianos. La política es que desaparezcan las cooperativas. O sea, tratar de unificar. Como acá los trabajadores del subte en su momento trataron de unificar a los trabajadores que desempeñaban distintas tareas, pero que estaban en el mismo lugar de trabajo. Bueno, ahí en las minas la política de la dirigencia sindical
y fundamentalmente de los trabajadores de cada una de esas minas es que no existan más cooperativas, porque las cooperativas fundamentalmente, entre otras cosas, generan accidentes de trabajo. Como uno en la cooperativa trabaja por la cantidad de mina que obtiene, la cantidad de minerales que obtiene, y en la búsqueda de minerales uno ve una veta y uno se mete en esa mina y no hace un cálculo de prospección, de ingeniería, de estudiar y demás, muchas veces cae en la veta y la veta genera un derrumbe. Mueren personas. Bolivia es uno de los países con mayor cantidad de accidentes laborales por el sistema de cooperativas en los centros mineros. Esto no se habla. Recién Pablo hablaba de la flexibilización. Todos estos países, incluso los países que tienen gobiernos denominados muy entre comillas, y también lo digo a título personal, progresistas, no han variado en un ápice las condiciones de trabajo, las condiciones de contrato, las condiciones de salario y los niveles de precarización de sus trabajadores. Más aún, siguen teniendo las mismas políticas extractivistas. Pienso en Ecuador, pienso en Bolivia, pienso en Venezuela. Los problemas que se erradicaron hace 20, 30 años, estos gobiernos no lo han logrado resolver. Y digo esto para cerrar un poco, retomando la diferenciación en lo que Pablo denominaba la reestructuración de capital y la flexibilización. Estos gobiernos que a pesar de incluso de su apoyo popular y demás, las condiciones de trabajo en muchos de los lugares, y esto no quita que el 12 de octubre Evo gane por más del 50 o el 60% de los votos, ¿sí? En la tercera elección que va a presentarse como presidente, gane, eso es un tema aparte. No se han modificado para nada las condiciones de trabajo impuestas en las décadas del 80. Siguen estando vigentes. Y eso se observa, por ejemplo, en que solamente cerca del 12 al 17% de las personas en Bolivia tiene trabajo en blanco. O sea, trabajo que una parte le retienen para luego jubilarse. El resto de los trabajadores, o sea, si estamos hablando del 83%, del 84%, porque los cálculos varían en ese porcentaje, son totalmente al margen en lo que se llama el mundo informal. O sea, no tienen ningún tipo de reaseguro para el futuro, ni ningún tipo de sostén social en este presente. Digo, para pensar un poco, este es un legado que todavía está presente en muchos de estos gobiernos, no solamente acá en la Argentina, sino en muchos de estos gobiernos que incluso tienen banderas de tipo progresistas. Digo, no obstante, hay algunos cambios, como por ejemplo, el compañero preguntaba, no sé, por acá preguntaban, ¿qué tipos de acciones se desarrollaban? Bueno, hay una búsqueda de este tipo de unir a los distintos sectores. En Puerto Rico, termino con el caso, Puerto Rico es una colonia norteamericana. Si bien los trabajadores, por distintos motivos que ahora no vienen en el caso, no luchan por la independencia como lo han luchado en los 20 y en los 30 bajo el liderazgo de don Pedro Albizu Campo, en Puerto Rico, por ejemplo, en los últimos años, como producto de la constante privatización de servicios, de lucha, los trabajadores de la electricidad están trabajando mucho con las comunidades barriales, con las comunidades locales, con los pueblos, como se llama. ¿Para qué? Para evitar procesos de contaminación. O sea, hay una lucha de los movimientos sociales más los trabajadores, por ejemplo, de la electricidad. O sea, si uno lamentablemente tiene que ir a una lupa para ver casos puntuales de estos procesos de lucha donde los sindicatos tratan de incorporar a otros sectores por fuera de los sindicatos. Ojalá el día de mañana no necesitemos una lupa, ¿sí?, sino que lo podamos ver totalmente de frente, sin ningún tipo de ayuda o lentes para verlo. Bueno, compañeros, muchas gracias. Pablo, Néstor, Alejandro, ha sido muy útil. Seguimos trabajando después del almuerzo. Y bueno, ahora a comer. Bueno, entonces despedimos con un fuerte aplauso a los disertantes, el doctor Alejandro Schneider, el doctor Pablo Gigliani y el licenciado Néstor Fiorenza.